muy interesante. Hace falta un milagro, es el tema que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a todos los que están aquí, los que están en casa. Les agradecemos que estén con nosotros este día. La iglesia debe de creer en los milagros, porque Dios es un Dios real, existe Dios, está presente. Por consecuencia, nuestra vida no puede ser igual. Tenemos que tener una vida sobrenatural. Y la iglesia evangélica pentecostal ha creído siempre, desde sus propios orígenes, en milagro. Siempre ha habido una sanidad. Y la razón de que se funden o nazcan nuevas iglesias a veces ha sido la sanidad de un miembro de una familia. Y la iglesia pentecostal impactó ejidos, ranchos, congregaciones con un milagro. Y luego la familia dijo en gratitud, pues construyan un templo aquí, y donó una parte del terreno y ahí se edificó. Y así se han edificado casi 80-90% de los templos pentecostales por un milagro. Una persona oró por enfermos. Ayer hicimos un culto fúnebre del pastor Armando Estáboli, fundador de la Facultad de Química. Si van a Veracruz hay una placa conmemorativa de Armando Estáboli, y él sanó, su hermana sanó de insuficiencia renal. Entonces su hermana tuvo un milagro en el riñón. El doctor le dijo, dígame qué té le dio, a qué brujo la llevó, porque algo pasó. Y entonces ellos dijeron, no, la llevamos a una reunión de oración y sanó milagrosamente. Entonces el pastor químico Armando Estáboli, es un milagro del Señor. Toda la familia erradicaron completamente el azúcar. Ellos no compran azúcar en sus despensas desde ese milagro que el Señor les concedió. Entonces no toman azúcar para nada. El endulzante que ocupan es la glucosa misma, la fructuosa misma de la fruta, y sus generaciones siguientes siguen el mismo ejemplo. Pero qué bendición en hacer un milagro, suceder un milagro. Necesitamos milagros, ese es el enfoque. La palabra latina milagro habla de que se encuentra en la raíz del latín miraculum, en latín, mirar y contemplar. Esa es la raíz etimológica de milagro. O sea, un milagro en la etimología tiene que ver con la palabra mira y asómbrate. Ese es etimológicamente el contexto de un milagro, es mira y asómbrate. La palabra milagro en latín es contemplar con admiración, con asombro, con estupefacción, quedar estupefacto de las cosas. Y cada día nos asombramos menos de las circunstancias, ¿no? Nos vamos asombrando menos. Bienaventurados los que en los 70s corríamos a ver los aviones y los saludábamos. Ahí viene un avión, corrían todos los niños afuera y saludaban al avión. Hoy es lo más común. Los niños ya no se asombran de nada. Si salíamos en la tele, todos decían, va a salir tu tío en la tele, y todos nos sentábamos a esperar a ver que saliera en la tele. Ahora ya es lo más común salir en una pantalla, videoconferencia. He estado yo en parques de zonas rurales donde la persona va caminando, un video, el ranchero, botas rancheras, sombrero ranchero, ropa ranchera, y va con una videoconferencia en el parque. Entonces nos hemos perdido el poder del asombro, de quedar estupefactos, anonadados, asombrados de las circunstancias. Pero nosotros necesitamos renovar esta fe sencilla y asombrarnos, porque el ser humano sin asombrarse tiene una vida rutinaria, una vida sin sentido. Entonces nosotros necesitamos tener este poder de asombro. Y la Biblia es un libro de milagros reales, aunque existe la alta crítica que trata de explicar los milagros de la Biblia de manera natural, o sea, científicamente. Por ejemplo, hablar de cosas normales que pasaron sin que interviniera un suceso milagroso, ¿no? Esa explicación de la alta crítica que dice que el Jordán se detuvo cuando Israel pasó en seco en el Jordán, en Josué, en el libro del profeta Josué. El Jordán se detuvo porque hubo un cerro que se desgajó, se desbarrancó y quedó el agua interrumpida. Entonces el maná era un fruto de un árbol que el Señor hacía, la alta crítica dice que había un soplo y que traía esa fruta tipo tamarindo,
y llegaba hasta donde estaba el pueblo, pero que no era Dios proveyendo alimentos. Entonces tratan de explicar los milagros de manera natural, tratan de explicar los sucesos que narra la Biblia. Por ejemplo, el cruce del Mar Muerto, cuando Israel cruzó por el Mar Rojo. Israel cruzó en el mar y el Señor dice que abrió el mar. Entonces la alta crítica dice, en esa parte del mar, el mar llegaba hasta las rodillas, realmente era un estrecho, y entonces no hubo necesidad de que se abriera nada, porque Israel cruzó en realidad donde el agua del mar llegaba hasta las rodillas, y no hubo milagro. Entonces una niña gritó en el salón, dijo, gloria a Dios por el milagro, profe. Y el profe dijo, ¿cuál milagro? Te estoy diciendo que Israel cruzó porque el agua llegaba hasta las rodillas. Y dijo la niña, gloria a Dios por el milagro, porque en esa profundidad se ahogaron caballos, todos los ejércitos del faraón de Egipto, los carros de faraón se quedaron ahí, así que fue un milagrazo porque ahí se ahogó un ejército poderoso. La alta crítica dice que los milagros en la Biblia son fenómenos naturales que tienen una explicación así, una explicación. Un muchacho se cae, el profeta se acuesta sobre él y entonces dice fue una rehabilitación, que el profeta se postró sobre él y le dio una reanimación cardíaca. Pero la verdad es que la Biblia es un libro de milagros reales. Por más que tratemos de entender los milagros en un contexto de algo normal, no hay forma de explicar, no hay forma de explicar cómo un hacha puede flotar, no hay forma de explicar cómo alguien puede caminar sobre las aguas, no hay forma de explicar cómo 5 panes y 2 peces pueden alimentar a una multitud de 5,000 personas, no hay forma de entender cómo una columna de fuego puede permanecer con tanto combustible que va a consumir durante la noche por 40 años y cómo una nube va a moverse de manera caprichosa. No hay forma, porque la Biblia, hermanos, es un libro de milagros reales. Hemos tratado de entender cómo se puede mantener un hombre en el vientre del gran pez y los hombres están tratando de decir eso no puede suceder. Y Gigi Ávila dijera, si a mí me dijeran que Jonás fue el que se tragó la ballena, yo lo creería. Pero la Biblia habla de un hombre que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Entonces la Biblia es un libro de milagros reales, de sucesos reales, geográficamente, históricamente, en datos de años, de lugares. O sea, la Biblia es real, y cuando la Biblia dice que sucedió un milagro, nosotros creemos en esos milagros. Y Jesús dijo que vayamos y oremos para que sucedieran milagros, y a lo largo de la historia también la iglesia pentecostal es una iglesia de milagros reales. No solamente la Biblia dice que sucedieron milagros, sino también hoy en día suceden milagros. Nosotros creemos en los milagros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Alguien ha sido testigo de milagros? Oh, sí, hace falta un milagro, hace falta un milagro. Una señora lleva a su hija adolescente al médico y le dice, doctor, estoy muy preocupada por la niña, tiene náuseas y le dan mareos con frecuencia. Le dice la mamá al doctor, el médico hace los exámenes respectivos y le dice a la señora, las noticias son buenas, señora, su hija no tiene ninguna enfermedad, solo que está embarazada. No puede ser, doctor, dijo la señora. Ahora, ¿cómo le doy la noticia a mi anticuado marido? Él no lo va a entender. Lo más seguro es que nos saque a ella y a mí, a las 2. Y el doctor muy amablemente le dijo, mire, si usted lo desea, yo le puedo ayudar con ese pequeño inconveniente. Envíeme a su marido al consultorio y yo me encargo de comunicárselo de manera muy sutil, dijo el doctor. La señora acepta y al día siguiente llega el esposo al consultorio del médico y entra muy preocupado y le pregunta así, ¿me mandó usted llamar, doctor? Dígame, sin rodeos, ¿qué es lo que tiene mi hijita, mi niña, mi preciosa? No se alarme, dijo el doctor, no es nada grave, simplemente que su hija estuvo orando, estuvo rezando. Y estaba rezando y se tragó la Virgen del Carmen. ¿Usted conoce a esa Virgen del Carmen? La que tiene un niño en los brazos
esa virgen que tiene un niño en los brazos la conoce bien, pues no se preocupe, dijo el doctor, la hemos operado con procedimientos médicos, hemos logrado sacarle a la virgen, pero el niño se quedó adentro de su hija. Gracias por reírse. La iglesia es un lugar de milagros reales, suceden milagros todos los días en nuestra vida. La iglesia es un lugar de sucesos verdaderos, en verdad hay milagros todos los días en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y hay que entender los milagros en el contexto bíblico. Vamos a ver en esta mañana unos minutos qué es un milagro en el contexto bíblico. ¿Están listos? Número 1, los milagros son para exaltar el nombre de Dios. Eso Dios lo hace, no es para exaltar a una persona, a un ser, a un orador. No, los milagros tienen como objeto que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado, que le demos a Dios toda gloria, toda honra, que atribuyamos a Él todas las cosas que van a suceder. Él manifiesta su presencia cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. Y hay momentos inexplicables en nuestras vidas de por qué Dios sana a unos y no sana a otros. Hay momentos inexplicables de por qué personas muy nobles no experimentan un milagro y por qué otras personas que no son tan nobles experimentan ciertos milagros. Yo soy un niño de iglesia desde que nací, pero un día estaba en Aguadulce, Veracruz, con el pastor Raimundo de Jesús. Raimundo murió hace algunos años, pero era un excelente requintista. Él tocaba el requinto, tenía un trío, Raimundo de Jesús. Sus hijos siguen el ministerio de música, de trío. Y hace muchos años, yo era adolescente, estaba en Aguadulce, en una camioneta grande, y ellos pusieron un cassette. ¿Cuántos conocieron los cassettes? Puso un cassette en la camioneta y era una predicación de Gigi Ávila. En esos años yo buscaba con ansias el don de lenguas, el poder hablar en otras lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo. Ayunaba, oraba, y cuando llegaba un predicador y decía: ¿quién quiere recibir el bautismo? Yo era el primero en pasar. Me acuerdo un día en Chinameca, en una alianza de jóvenes, predicó un pastor y dijo: pase, el primero que quiera va a recibir. Yo fui el primero en pasar, y luego pasaron los jóvenes y todos hablaban lenguas menos yo, y eso yo no lo podía entender. Entonces el pastor Raimundo puso un cassette de Gigi Ávila, predicó, y al final de la predicación Gigi dijo: pasen a testificar. Pasó un muchacho que en la mañana se había drogado, y él lo dijo así: yo en la mañana me drogué, en el lenguaje juvenil. Pero pasé por este estadio y vi toda la gente y dije: voy a ver qué está pasando en el estadio. Y me metí, dijo el muchacho, y recibí a Jesús. Y el muchacho dijo: siento a Jesús en mi corazón. Y Gigi Ávila glorificó al Señor. Entonces Gigi le dijo, este gran evangelista puertorriqueño Gigi Ávila, le dijo: ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Y el muchacho que se había drogado en la mañana, que no era ni cristiano antes de ayer, que no se había ni bautizado, que nunca se había congregado, que nunca había ayunado, dijo: quiero recibir el bautismo en Espíritu Santo. Entonces Gigi le dijo: levanta las manos. El muchacho levantó las manos, en el cassette yo me lo imagino, y entonces Gigi le dice: recibe, sé lleno del Espíritu. Y empieza el muchacho a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues a mí me molestó mucho eso. Me enojé y dije: ¿pero por qué? Si yo ayuno, yo oro, yo toda mi vida le he pasado en la iglesia, la única droga fue la Coca-Cola. Y empecé a enumerar mis atributos. ¿Y por qué este muchacho que apenas en la mañana se drogó, va a la iglesia, recibe el bautismo, habla en lenguas? Y cosas inexplicables que uno a veces no entiende. ¿Por qué alguien que no es ni siquiera miembro de iglesia luego lo sana el Señor? Pero los milagros son y deben de ser siempre para exaltar el nombre de Dios.
Cuando usted busque un milagro, diga: Señor, si tú me sanas, yo haré que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, y siempre te daré a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza. A ti sea la honra, la gloria por siempre. Los milagros tienen como propósito que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado. Pero hay otra razón de por qué Dios hace milagros, y esta razón es que los milagros son para suplir algunas de las necesidades de los hombres. O sea, los hombres, los seres humanos, tenemos ciertas necesidades. Hubo una viuda que sus acreedores llegaron a embargarla, y el profeta le dijo: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: una vasija de aceite. Ella tenía que pagar una deuda fuerte, una deuda que significaba embargarse a sus hijos, llevarse a sus hijos esclavos. Así que el profeta le dijo: pide vasijas prestadas y enciérrate con tus hijos y llénalas. Y el Señor hizo un milagro de multiplicación. El aceite se multiplicó, y entonces ese aceite suplió económicamente la necesidad de una persona. ¿Quiénes han experimentado un milagro así? Un milagro de finanzas, un milagro: Señor, dame esta cantidad porque necesito, y Dios la suple. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque Dios suple esas necesidades increíbles. Gloria a Dios. Había 12 personas orando en un altar. Uno le decía: Señor, dame 200 pesos. Y al lado había un empresario que le decía: Señor, dame 700,000, necesito 700,000. Y al lado: Señor, dame 200 pesos, necesito. Y el de lado: 700,000, Señor. Y escuchan las oraciones, y el empresario se levanta y le dice: ten tus 200, deja en paz al Señor, vete. Y él se queda orando: dame 700,000, dame 700,000. Entonces Dios suple nuestras necesidades de manera milagrosa y extraordinaria. Yo me acuerdo un día, ahora en pandemia, sin cultos, sin reunión, un día sábado, como si fuera fin de quincena para la mayoría, me dice Mabel: oye, ¿qué vamos a comer sábado? Y le digo: fíjate que no tengo nada, absolutamente nada. ¿Pero qué vamos a comer? No tengo nada. ¿Pero cómo no tienes nada? No tengo. ¿Pero cómo, si es tu deber? Sí, pero no tengo. Y usted sabe cómo se pone la señora en esos contextos. Entonces, pues, Señor, ayúdame. Y mire, hermano, créame, me habla Andrés. Como la oficina de Veracruz tenía muchos meses sin usarse, yo días antes le dije a Andrés: hazme favor de ir a ver la oficina, tiene casi 4 meses que no hay nadie allá, y hazme favor de ver. Y entra a todos los lugares, le digo, a ver cómo está, porque tiene muchos meses sin usarse. Y entonces eso pasó como a las 9 de la mañana. Yo estaba en un sillón diciendo: Señor, ¿qué voy a hacer? Me habla Andrés y me dice: Pablo, ¿qué pasó? Le digo: Pablo, mira, te hablo porque hay un sobre aquí en tu cuarto. Ajá, le digo yo, y tiene 1,500 pesos. Y yo digo: gloria a Dios. Y me dice él: y te hablo por si quieres que te lo envíe. Y yo todavía dije: ¿será que me lo envío o no? Entonces le dije: sí, envíalo. Por favor, hay un Oxxo a 4 cuadras de donde está la oficina. Y entonces le digo: envíamelo, por favor. Y él tuvo la sencillez de ir a depositar. Y la verdad es que increíblemente, de manera milagrosa, Dios suplió. Y esos milagros cotidianos pasan todos los días de nuestra vida, los experimentamos. No dependemos de quincenas. El banco no te sostiene, no te sostiene el negocio, no te sostiene la empresa. El que te sostiene es el Señor, es Dios, es nuestro Dios todopoderoso. El que nos ayuda, nuestra fuente, es Dios. El Señor está siempre bendiciendo nuestras vidas. Así que todos los días hay milagros cotidianos, milagros permanentes. Todos los días suceden milagros en nuestra vida, y la obra de Dios está con nosotros, y el Señor nos bendice y nos ayuda. Así que denle el mejor aplauso que tenga el Señor. Dios nos ayuda. Déjenme ver si se puede arreglar esto que se desconectó. Es un milagro que falle, la verdad. Así que pasó un milagro ya. Pero hay una necesidad, y la necesidad es suplida por Dios. Y hay un milagro aquí en el libro de Reyes. Y en el libro de Reyes vemos
una necesidad suplida. Un hombre había pedido prestado un hacha, y esa hacha se desprende la cabeza de hierro y cae en una laguna. Y el hombre que había pedido prestado algo, porque cuando tú pides prestado algo tienes una responsabilidad de devolverlo en la misma condición o mejor de cuando se te prestó. Entonces esta hacha había caído en agua y el hombre se preocupó porque el hacha es prestada. Así que el profeta llegó y dijo: Señor, el hacha es prestada. Y el profeta oró e hizo que se flotara el hierro, lo cual es extremadamente milagroso porque el hierro no flota en esas condiciones, y el hacha flotó. Gloria a Dios. Me acuerdo que leí un libro sobre dones del Espíritu Santo, y hay un don que se llama don de ciencia. Nosotros pensamos que el don de ciencia sirve para descubrir los secretos de las personas, los lugares secretos. El vidente puede ver en qué lugar está perdido, escondido. Y entonces Saúl un día pierde unas mulas y el profeta le dice: están en tal lugar tus mulas. El don de ciencia sabe secretos. Entonces leí el libro donde a una persona se le había perdido un lapicero común, pero ese lapicero era un lapicero con un significado muy alto para él, porque su padre se le había regalado. Así que este pastor, triste porque su lapicero se había perdido, oró a Dios y le dijo: Señor, tú que conoces todos los secretos, revélame dónde está mi lapicero, por favor. Y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: están en tal lado. Y ahí estaban. Dios hace milagros para suplir nuestras necesidades. Dios hace milagros para bendecir nuestras vidas. Y yo no sé qué necesidad puedas tener tú, pero sí sé que hay un Dios que suple, que bendice, que provee. Un Dios que hace milagros, y cuando parece que las cosas están perdidas, cuando parece que no hay forma de cumplir, de suplir esa circunstancia, Dios hace milagros y suple nuestras necesidades. Dios es increíble, Dios provee, Dios está contigo. Dale el mejor aplauso que tengas al Señor. Los milagros de Dios sirven para suplir necesidades del ser humano. Por eso Jesús, cuando había necesidad de alimentar a 5,000, Jesús dijo: traigan lo que hay, y había simplemente 5 panes y 2 peces. Gracias, Memo. Y con eso hizo el Señor milagros. Así que hoy un milagro es que se volvió a conectar esto. Gracias a Dios. La necesidad, los milagros para suplir las necesidades de los hombres. Y ahí está 2 de Reyes capítulo 6. Dios hace milagros todos los días. Pasan milagros cotidianos. Los milagros son señales también. Los pentecostales decimos: estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Cuando era joven pensé que yo era músico, que mi ministerio era la música. Imagínate, Eliezer. Yo pensé que sería pastor. Al revés. Y imagínense cómo hubiera sido cantante yo, los hubiera arruinado. Pero un día una pastora me habló a las 7 de la noche y me dijo: Pablo, apóyame con una campaña sonorizando, o sea, llevando bocinas y equipo. Y yo le dije: ¿a qué horas es la campaña? Y me dijo: ahorita a las 7, y ya eran las 7. Le pude haber dicho que no, pero pensé en la gente nueva que estaría en la iglesia. Entonces fui, llegué un poco tarde, 7:20, 7:30, ya había gente. Y ahí había el templecito muy humilde, muy sencillo. Había un predicador, yo estaba en los controles de la mezcladora, subiéndole, acomodando las bocinas, y llegó un predicador. Tengo el nombre aquí del predicador. Y el predicador dijo: voy a predicar, pero antes de predicar quiero un niño con pie plano. A ver, revisen a sus niños. Y entonces buscaron todas las mamás. Ya saben, las mamás que tienen pie plano sus hijos. ¿Sabe usted que su hijo tiene pie plano? 3 de ellas vieron al bebé, y dijo el evangelista, dijo: no, ese no, ese se ve un poquito bien. A ver, ese es un tamal, tráigalo acá. Entonces la mamá subió con el tremendo pie. ¿Cuántos conocen el pie plano? Sin curva. Entonces el evangelista cargó al niño, los 2 pies los agarró aquí así,
el evangelista dijo, vamos a ver un milagro. Yo cerré mis ojos para orar y él dijo, no cierre sus ojos, ábralos. Pues yo los abrí. Y dijo él, quiero que vea el milagro. Yo no quiero que cierre sus ojos, yo quiero que vea usted el milagro. Entonces yo, que estaba ahí en una posición privilegiada, no había teléfonos en ese año, pero yo hasta me acomodé para ver qué pasaba. Y eso que creo en los milagros, pero dije, a ver qué hace este cuate. Entonces el evangelista agarró al niño y dijo así, vean, no cierren sus ojos. Y empezó a hacer así, vean. Y dio la vuelta así como ladillo. Y pum, cuando cae aquí, el pie plano se había convertido en un pie normal, con curva. Asombroso. ¿Se asombró o no? ¿Me cree o no? No, yo estaba asombrado, hermano. Entonces dijo el evangelista, ahora sí voy a predicar, ya tengo toda su atención. Y con esta introducción, pues hasta yo le presté atención, ya no estuve ya moviéndole nada a la mezcladora. Pero los milagros son señales, porque muchos de nosotros no creeríamos si no lo hubiéramos visto. Simplemente, si no lo hubieras visto, no lo creerías. Si no hubiera sucedido en tu cuerpo, no lo creerías. Si lo hubiera yo narrado, no lo creerías. Pero como lo viste, como lo conoces, como sabes que pasó, entonces tienes que creer en los milagros. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice el Señor. O sea, los milagros existen y los milagros pueden ser diferentes a lo que nosotros pensamos. Pueden ser diferentes a lo que nosotros creemos. Pueden ser milagros que son interpretados de otra forma, hermanos. No siempre un milagro es como tú quieres. No siempre. Hay milagros todos los días. Yo te aseguro que tú vives milagros y a veces no te das cuenta que lo que estás viviendo simplemente es un milagro. Y tú dices, si Dios me hiciera eso, si Dios me dijera aquello, si Dios me bendijera. Yo que estoy aquí, que predico, a veces oí a pastores testificar de milagros y yo muchas veces dije, ¿por qué Dios no me bendice a mí así? Yo pensaba muchas veces así. Íbamos a un concilio, yo me iba en camión y luego un pastor dijo, yo me iba a ir en camión, pero yo le dije a Dios, yo no me quiero ir en camión, Señor, quiero irme en avión. Yo ya tenía mi boleto de camión, era muy lejos el viaje, entonces el pastor dijo, y yo oré al Señor y un miembro de mi iglesia me compró el boleto de avión y yo dije, a mí no me pasa nada de eso nunca. Y me estaba yo frustrando, algo así. Y así testifican muchos y lo que le pasa a ese pastor no me pasa a mí. Y luego al correr los años me di cuenta que Dios en mi vida había hecho más milagros de los que podría imaginarme. Mucho más milagros de lo que podría creer, así que vivo siempre agradecido. Cuando a lo largo de este año que oramos todos los días a las 5 de la mañana, cuando yo oro agradeciéndole a Dios, le agradezco de corazón todo. Lo que menciono, todo se lo agradezco. Me siento feliz, ¿no es cierto? O sea, agradezco muchas cosas a Dios y entre las cosas que agradezco, todo lo que hay que agradecerle a Dios, hasta la mascota. O sea, mi perro me hace feliz, máximo. No sé qué haré cuando muera, pero me siento feliz cuando veo una planta que sembré y que creció la flor. La corto y se la llevo a mi mamá ahí en la cama donde está. Mamá, te traje una flor, mira. Y tomo mi fotografía entregándole a mi mamá una flor porque sé que en algunos años o tiempos va a morir. Me siento feliz por los milagros que Dios hace. A lo mejor tú no te has dado cuenta que Dios ha hecho milagros. Dios hace milagros todos los días en nuestras vidas. Leí un pensamiento que dice, pedí a Dios la fuerza que me diera el triunfo y fui hecho débil para que supiera obedecer con humildad.
Pedí la salud que me permitiera hacer las cosas más grandes y fui hecho enfermo para que hiciera las cosas mejores. Pedí las riquezas que me diera dicha y me dio la pobreza para que fuera sabio. Pedí la fuerza que me ganara el elogio de los hombres y fui hecho débil para que sintiera la falta de Dios. Pedí todas las cosas que me hicieran gozar de la vida y me fue dada la vida para que disfrutara de todas las cosas. Nada recibí de lo que pedí, sino todo aquello que había esperado. Casi, a mi pesar, mi oración callada, o sea, la oración que no hice, lo que no pedí, recibí. Soy entre todos los hombres el más abundantemente bendecido, porque todos los días pasan milagros en nuestras vidas. Es un milagro que estés vivo. Es un milagro que Dios, en el tiempo de mayor necesidad económica, tengas sobrepeso. Eso es un milagro. No había para comer y mira cómo estás. Es un milagro. Es un milagro que estés en la cúspide. Es un milagro que estés vivo. Todos los días pasan milagros. Necesito un milagro. Y resulta que todos los días, hora a hora, veo milagros de Dios. Y es un milagro que estés aquí. Y Dios ha concedido en tu vida un milagro y te ha hecho así, débil para ser mejor, enfermo para que seas un mejor ser humano. Y eso es un milagro. Que te hayas enfermado es un milagro. Es un milagro. Muchas cosas pueden ser interpretadas como el milagro desde el punto de vista humano, pero Dios hace otro tipo de milagros para hacernos mejores a nosotros. Vamos a orar donde están. Pónganse de pie. Esta mañana te pedimos un milagro, Señor. Concédenos un milagro. Necesitamos un milagro. Hace falta un milagro, Señor. Y yo te agradezco porque a veces, desde mi punto de vista, mi vida fue natural, toda común. Me pasaron los sucesos más normales, pero cuando veo tu forma de actuar, entonces entiendo que es un milagro. El trabajo que tengo es un milagro. El salario que tengo es un milagro. El negocio que se logró edificar es un milagro. Toda mi vida ha sido un milagro. Que esté vivo, a pesar de mis accidentes, a pesar de mis enfermedades, que esté vivo es un milagro. Un nuevo día, el amanecer nuevo, el despertar a un nuevo día es un milagro. Es un milagro, Señor, que esté aquí. Es un milagro que viva con un riñón enfermo, con un hígado enfermo, con un páncreas enfermo. Es un milagro que esté aquí, Señor. He pedido muchas cosas a lo largo de mi vida. Te he pedido muchas cosas. A lo largo de mi vida te he pedido cosas que yo creo que me harían felices. Pero tú me has dado cosas que realmente me hicieron dichoso. De lo que te pedí, pocas cosas recibí, pero de lo que necesité recibí todo. Todo me lo diste, Señor. Soy un milagro en mi vida. Levanta tus manos si tú crees que eres un milagro. Esta mañana decimos juntos: soy un milagro. Yo soy un milagro, Señor. Tu forma de amarme, de cuidarme, de protegerme,
Soy un milagro, que esté aquí es un milagro. Mi vida hace falta un milagro, Señor. Y hoy te ruego en el nombre de Jesús que traigas vida a mi vida, y quien realmente necesita un milagro de sanidad, en esta mañana rogamos, como lo hemos pedido siempre, todos los días a las 5 de la mañana ya, rogamos: sana el cáncer, Señor, sana el cáncer completamente en Alejandro, mi sobrino, en Chalía, sana el cáncer completamente en cualquier niño enfermo, en el hospital, sana el tumor, la hernia, Señor, haz un milagro. Hace falta un milagro. Hace falta un milagro en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te necesito. Ven a mi vida y sánanos. Levántanos, restáuranos, pero sobre todas las cosas, danos lo que tú sabes que es mejor, lo que tú creas que es mejor para mi vida. Concédeme, Señor, lo que me va a hacer realmente feliz. Levanta tus manos un momento. Bendecimos el nombre del Señor. Suple necesidades milagrosas, increíbles. Restáuranos, levántanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Ven a nuestras vidas, ven a nuestras familias. Ven, Señor. En el nombre de Jesús. Hace falta un milagro. Y la verdad es que día a día, semana a semana, mes a mes, cada año de nuestra vida, esto es milagroso. Esto es asombroso. Esto, Señor, es increíble. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy te honramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga en casa. Nos vemos.